Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de Paislow, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día lunes le voy a mandar un gran saludo a Alicia Vesperina, que anda de gira, está haciendo trabajos ahí para la Cámara Chilena de la Construcción. Le mandamos un abrazo enorme en su labor, así que por mientras vamos a tener algunos reemplazos, pero el que es de la casa también y el que estaba antes de que todos llegáramos. Cristian Lobo, ¿cómo estás tú? Es una buena presentación. Estaba antes, era pretérito. ¿Cómo estás, Rocío? Un saludo a Alicia a la distancia, si no está escuchando. Estaba antes el que creó, el fundador, el que se le ocurrió la idea. Aquí Cristian Lobo, que está apañando el día de hoy, porque me quiero meter en la pata de los caballos en un tema bastante conflictivo. Entonces dije, ya, bueno, ¿quién mejor que Cristian Lobo para que nos saque de las distintas dudas, ¿no? Pero antes de Super Lunes o Super Martes, Lobo. Sí, esa es una buena pregunta porque, y esto es un tema comunicacional también, muchos de los colegios particulares subvencionados y estatales han comenzado el día lunes, pero oficialmente comienza el martes. Entonces nos encontramos con este discurso que es Super Lunes y luego que eventualmente podría ser el Super Martes porque mañana oficialmente regresan todos a clase. O sea, las ceremonias oficiales, las presentaciones, los parabienes, los vamos a ver desde el día de mañana. Así que no se extrañe si hoy día no ve todas las noticias, van a estar lo más probable enfocadas a lo que es el tránsito, desplazamiento, en el norte colegios que no pudieron partir. Recordemos que enfrentaron un frente de mal tiempo más o menos severo. Así que, si mal no recuerdo, habían como 20 establecimientos educacionales que no podían partir en el norte. De seguro hay algunos otros más en la región de los lagos. Ahí nos vamos a ir inaugurando a medida que avance el día. Muchas veces, y producto de estas descoordinaciones, lo estoy colocando entre comillas, no se me ven las manos, pero entre comillas descoordinaciones entre el lunes, que partimos todo, y el martes oficial, generalmente los medios de comunicación se alimentan de informaciones no oficiales, vale decir, padre apoderado, profesores llaman a los medios de comunicación, recordando la fuente, por supuesto, y nos dicen dónde están fallando las cosas. Así que durante el día, atentos a los medios comunicacionales, que seguro vamos a ir descubriendo algunos detalles que tienen que ver con los primeros días de clase. Y bueno, este no es el tema, pero yo quiero seguir tocándolo más adelante porque lo que quería conversar contigo es sobre la muerte del teniente Ojeda, que lo encontraron ya el 1 de marzo, la semana pasada, y no habíamos tenido posibilidad de ver qué es todo lo que implica su fallecimiento y los distintos temas comunicacionales. Pero vamos a irnos para allá dentro del programa el día de hoy. ¿Ya? Pero sí te quería comentar mi experiencia también dentro de las calles de Osorno hoy en la mañana, porque estuvo bastante expedito dentro de todo. Yo me levanté muy temprano, tipo 7:20 iba saliendo de la casa y tuvimos apoyo también de Carabineros, así que mandarle un saludo a ellos para mover el tránsito por Pilauco, que nos quedaba la duda cómo iba a ser, ya que se trasladaba para allá parte de la básica del colegio alemán. Y anduvo bastante decente, así que vamos bien, vamos a ver qué escobaquea durante la semana. Y pasé también por el colegio Santa Marta, pero a esa hora no había nadie, así que no había taco. Así que a las 7:20 por ahí no hay taco. Por mata. Oye, Pobres niños se vuelven panaderos, levantándose muy temprano para ir a clase. Sí. Oye, tú hiciste comentario también por el tema del inicio de clase en Antofagasta, que era porque varios establecimientos no podían enterar correctamente por el sistema frontal. A ver, estaba justamente eso porque recordemos que hay otro tema que tiene que ver con los El SLEP. Claro. Yo pensé que iba por ahí la cosa y no porque daño de infraestructura de última hora. Sí, el fin de semana hubo mal tiempo, están informando. A ver, me sumo que los colegas que están en el norte están mucho más precisos en lo que estoy mencionando yo, pero efectivamente habían colegios que por el frente mal tiempo, caminos cortados y una serie de otras cosas, los establecimientos no podían partir y otros que tenían propiamente daños. Así que se espera que durante esta jornada haya un balance mucho más preciso de aquello y se suma a donde andaba el ministro de Educación, pues tratando de extrabar el problema que tenía con lo del LEP, que recordemos para la gente en términos generales, que es que la educación se trasladó desde el ministerio hacia estos nuevos organismos y no ha resultado del todo bien. La verdad que hay varios problemas. Y ojo que esto era un proyecto que esperaba que levante y mejore la educación, si para eso se hizo. Una administración más cercana, más local, no tanto desde los ministerios, que había mucha burocracia, que se demoraban, que no había un enfoque más preciso. Se han encontrado con otros dramas.
Finalmente eso. Si no, este programa se va a tratar de educación y los problemas de educación. Sí, no, es que es bastante complejo lo que está pasando ahí en Antofagasta, porque claro, no solamente es del ministerio, sino también de los municipios. Y lo único que a mí me hacía ruido, y lo junto con las calles de Osorno, es por qué esperar a última hora para arreglar ciertas cosas y dejar trabadas. ¿Por qué no se habían arreglado o previsto hasta si estuvieron tanto tiempo con paro no haber arreglado antes los colegios? Eso era como lo que a mí me llamaba la atención. Por eso te preguntaba si en un tema así como que se encontraron de repente con que los colegios tuvieron daños o los daños venían de antes. Por eso, esa era mi duda. Ah, más sí. que nada. Bueno, es que hay que entender, todos lo sabemos, que tradicionalmente nos criamos todos con esa sensación de que enero y febrero no se trabaja. Aunque eso queda en algunos rubros, por decirlo de alguna forma, pero la mayoría de nosotros no paró. O si se detuvo, fue como para ir a la playa un ratito y la mayoría trabajamos. De partida, yo recuerdo que antiguamente cuando uno trabajaba en los medios, enero y febrero era flojo y eso no pasó ahora. O sea, teníamos información, los equipos de prensa están funcionando, hay una mezcla de antiguos y nuevos en los medios de comunicación justamente para poder mantener el ritmo. Antiguamente no, enero y febrero uno veía desaparecer al director, al jefe de programación, todos los grandes quedan, todos los reemplazantes y se notaba, muchos se despedían en diciembre, nos volvemos a encontrar en marzo, ¿cierto? Y soberanos rellenos, series completas que se pasaban de novelas, ¿se acuerda? Volvían las novelas, éxito en el 90, vuelve el éxito, decían, bueno. Ya. Eso ya no pasa. Salgamos de ahí para que no se nos cabe el Sí. tiempo con Ya, vamos Moreno. ahora sí al tema que yo quería tratar contigo, y es que apareció el cuerpo del teniente Ojeda y ya se sabe que lo mataron. Y el tema está ¿Sí? en que no podemos saber mucho más al respecto de por qué fue. Yo te comentaba que estaba escuchando Crónica Estéreo de La Tercera, donde mencionaban que su nombre había aparecido como uno de los 33 que estaba organizando como la muerte de Maduro o el derrocamiento de Maduro en su Ujú. minuto. ¿Qué información tienes tú al respecto, Lobo? A ver, lo que salió en algunos medios, ¿y por qué? Porque a esto se le llama la Operación Brazalete Blanco. Eso es. Es un supuesto, aquí hay que colocarlo, es un supuesto plan de magnicidio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahora, esto ha generado controversia, obviamente primero allá y luego ahora acá con la muerte de este teniente primero. Esta supuesta operación pretendía llevar a cabo en mayo o bien en diciembre del año 2023, o sea, muy, muy cerquita acá, y fue denunciado un intento de ataque contra la 21 Brigada en Venezuela. Se ha vinculado esta operación con el militar venezolano, como decíamos, Rolando Ojeda, quien fue secuestrado en Chile y posteriormente encontrado muerto. Ahora, según las autoridades, la operación Brazalete Blanco formaría parte de una conspiración para asesinar a Maduro y, por consiguiente, derrocar a su gobierno. Hay un fiscal general venezolano que ha detallado los involucrados en este ataque contra esta brigada militar. Entonces, no solamente nos encontramos al fallecido acá en Chile, sino también Tarek Williams, Ronald Ojeda, Ángelo, el que mencionamos, Ángelo Julio Heredia, Rocío San Miguel, estoy leyendo el informe, Rocío Ujú. San Miguel, que es un abogado, y Ángelo Heredia. Estos estarían involucrados en esto que se llama Operación Brazalete Blanco. Entonces, hay algunos medios que han analizado que producto de esto es que se habría producido el secuestro y posterior asesinato. Retrocedamos un poquito para entender el tema con Ronald Ojeda Moreno, que nació en el 91, tiene 32, 33 años. Fue un teniente primero en retiro del ejército de Venezuela, escapó del régimen de Maduro y se encontraba en Chile, donde fue encontrado fallecido en la comuna de Maipú. Su cuerpo fue hallado aproximadamente entre 7 días después de su secuestro, lo que sugiere que fue asesinado poco después de ser secuestrado. Ahora, la data de su muerte y el móvil del secuestro y este homicidio son aspectos clave que están en investigación secreta. Y esto es súper importante establecer lo que es en investigación secreta. Vale decir que todo lo que se está hablando en este momento está en bajo supuesto, porque no hay una confirmación. O sea, aquí, aunque vaya alguien a preguntarle a los que participan, no lo pueden decir. Son grandes penas. Así que estas filtraciones, estas cosas que yo supe, que me lo habló un fiscal, que tengo un amigo, que un primo que trabaja en la PDI, y todas esas vueltas, son así. Entonces, todo lo que hemos escuchado en el último tiempo sobre una operación que hayan sido militares, comandos de Venezuela enviados a Chile y esto hayan ejecutado con un trabajo de inteligencia muy elaborado para secuestrar y dar muerte a este militar venezolano, son hasta el momento tesis y supuestos. Y ahí a lo mejor ¿No? a lo que quiere, ahí voy al tiro, y a lo que quiere usted llegar es ¿cómo se enfrenta políticamente esta situación? Porque recordemos que una de las tesis es que participó el gobierno venezolano y la otra tesis va totalmente y absolutamente contraria.
Y esa, la contraria, la que defiende que este es un hecho delictual local, realizado por locales y que tiene que ver con crimen organizado, es el Partido Comunista. Pero El gobierno, más aún, el Partido Comunista incluso habló de un autosecuestro. En En su su minuto, momento. lo primero que dijo que esto podía ser un autosecuestro para aumentar y como hacer más visibles los problemas que tenían en Venezuela. O sea, como que dijeron, esto están haciendo para mostrar que en Venezuela no hay problemas, pero en realidad no los hay porque esto podría ser un autosecuestro. Y yo eso lo encuentro disparatado, sobre todo con el resultado final que tenemos, porque decir que es un autosecuestro, yo eso claramente lo descartaría, ¿no? Nadie se autosecuestra y se mete debajo de una piedra. bueno, finalmente los hechos demostrarían que no había por ahí, aunque se podría apuntar de que alguien se tomó el papel de secuestro muy en serio y terminó cometiendo un error que trató de enterrar. Literalmente. Claro, claro, si uno fuerza la tesis, claro, puede avanzar hacia ese camino. En el otro extremo está la derecha, estableciendo de que no hay que tener ni siquiera a alguien representante del Partido Comunista en cualquier reunión que tenga que ver con este tema. Claro, eso fue una de las cosas que salieron. Ahora, a mí lo que igual me parece grave es que salga el partido, o sea, que salga el presidente de la República hablando de un anticomunismo visceral de algunos sectores políticos. Estoy leyendo uno de sus tweets Sí. el día 2 de marzo, el día siguiente de que se sabe que que mataron al teniente. Dice, el anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país es demasiado evidente. No conozco otro partido que reciba tanto ataque ad hominem y mentiras. Yo al menos no tengo ninguna duda del compromiso democrático y social del Partido Comunista Chileno. Esta defensa corporativa que se ve desde del presidente fue respondida también por Evelyn Matei, que es otra de las candidatas. Dijo Evelyn Matei, en un día como hoy uno espera del jefe de Estado un poco más de empatía por la muerte de una persona que, a pesar de tener asilo en Chile, lo secuestraron y mataron a sangre fría. No es el momento de defensas corporativas. La ciudadanía necesita respuestas concretas y que el gobierno colabore a encontrar los responsables. ¿Qué te parece, Lu? Es que no podía ser de otra forma para mi gusto. Acá cada uno está cumpliendo un rol. No, a ver, es que me refiero, y la gente debe saberlo en política. Alguien, no sé, es nombrado en un puesto de trabajo durante el gobierno, vamos a colocarlo más local, durante el gobierno de un alcalde. De alguna forma le debe a ese alcalde ciertos agradecimientos, ¿no? Cierta educación de buena gente. Finalmente entró en la administración, a lo mejor durante el periodo en que estuvo ese alcalde crece, se desarrolla, logra mejorar su calidad de vida. Por lo tanto, de alguna forma, cuando escucha cuestionamientos que afectan a su alcalde, sale en defensa y dice, en el fondo buena persona y no sé por qué lo atacan por todo, ¿no? El hombre está haciendo su trabajo y déjenlo tranquilo y tiene cosas muy buenas. Aquí pasa exactamente lo mismo. El Partido Comunista apoyó a Gabriel Boric y Gabriel Boric está devolviendo la mano, pero de alguna forma, ¿sabe qué? Esto va a lo mejor a sorprenderle, pero siento que está correcto. Que es como muy fácil, simplemente el día de hoy de la derecha, es como que todos los otros partidos no existieran y llega directamente hacia el Partido Comunista. He pasado años haciendo entrevistas políticas y hay un momento en que ellos te preguntan, pero ¿cómo puede ser tan fácil? ¿Cómo puede ser tan fácil que inmediatamente, incluso en ánimo peyorativo, una persona que es de izquierda, ni siquiera es un partido, no se le dice, oye, tú eres socialista, eres radical. No, se le dice, la derecha como una especie de insulto, le dice, eres un comunista. Es más, en las redes sociales ahora alguien va a estar diciendo, descubrimos que Lobo es comunista. Bueno, pero es que si fuera por eso, también del otro lado pasa exactamente lo mismo, porque te dicen ahí, es momio. Es momio, sí, no. Es momio. Y la caricatura va directo, o sea, cualquier cosa es pinochetista, es momio. O sea, exacto. De uno y otro lado Muy caen bien. exactamente lo mismo, ¿no? Y claro, y todos los medios que hay, no pasa nada. Si, no sé, y esto tú lo sabes bien, Rocío, nos pasó con el tema del estallido social. Sacábamos a gente reclamando porque le habían destruido algo, entonces debajo de los comentarios en redes sociales éramos un medio de comunicación móvil porque estábamos en contra de la expresión. Y cuando pasaba al revés, claro, y decíamos que había habido un abuso de fuerza por parte de la fuerza policial, entonces nos atacaban del otro lado que éramos comunistas. Pero nos pasamos lado a lado. Entonces, es cierto que de repente simplificarlo mucho, no sé si era menester, sí, en esta parte, a lo mejor no sé si cuestiono, pero no sé si era menester de que él saliera haciendo esa defensa. Es que ese es el tema, po. ¿Por qué el presidente tenía que salir haciendo eso específicamente y no refiriéndose a nada más al respecto? Entonces, Claro, ahí está lo que yo critico en particular, esta defensa cerrada se hace como una visión de túnel
de solamente ver, están atacando a uno de los míos, voy a salir a defenderlo con todo, y al final le pasa, como que para mi gusto se metió un autogol. No tendría que haber entrado en esa parte. El tema es principalmente que se ha cometido un secuestro con homicidio de un exmilitar venezolano que en una supuesta operación estaba involucrado en un magnicidio contra el presidente de Venezuela. Todo eso sucediendo en territorio chileno, donde las autoridades, la inteligencia y la policía no están mostrando su lado más hábil y que va pasando el momento y a medida que eso va aumentando, se va creando una mayor expectativa y también de alguna forma la ciudadanía está sintiendo una indefensión, si lo podemos decir así, con respecto a este tipo de actos. Vienen a territorio chileno, hacen esto y podrían quedar esto en el misterio. Ahora, como decía un amigo y me recordaba, este tipo de acciones fuera de territorio también pasaron por el régimen militar chileno, por la dictadura chilena en Estados Unidos. Y creo, y no, mal no recuerdo, parece que fue el primer estado que hizo un atentado explosivo en la capital norteamericana y fue Chile. Mandaron a asesinar a una autoridad que estaba considerada de oposición. Entonces, esto sucede hace mucho rato, no estamos inaugurando, esto no es una nueva era que se inaugura en Chile. Chile la inauguró hace mucho rato en Estados Unidos, así que no sería extrañar que esto también fuera una operación de allá. Pero eso son tesis, volvemos, son tesis. Las reacciones chilenas de la autoridad chilena, más preocupados del envoltorio que de la causa final, porque sí yo creo que el presidente, y lo ha hecho, es lamentar, la ministra lo hizo, Toa, dio condolencia y manifestó su apoyo a la familia y a los amigos. La defensa del Partido Comunista no le correspondía para mi gusto, no le correspondía al presidente. A lo que tú te estabas refiriendo era al 21 de septiembre del 76 de Orlando Letelier, junto a su secretaria Ronnie Moffitt, que estalló en pleno centro de Washington. A eso te estabas refiriendo, ¿no? A eso me estaba refiriendo. Gracias por el detalle. Ahí estamos con la precisión. La precisión, sí, porque no lo tenía preparado, no quería jugar. Con la fecha no quería jugar, pero efectivamente eso sucede y sigue sucediendo. Uno piensa que pasa solamente en las películas hollywoodenses, pero la verdad es que sucede. Es por eso de que hay mucha gente que está en la tesis, vuelvo a decir, en la tesis, de que esta es una operación de Estado y de inteligencia de Estado. Ahora, no es menos cierto y no es poco probable que esta sea una acción particular. Recordemos que finalmente los estados están apoyados por particulares que se agrupan, que tienen pensamiento e ideología y que pueden llevar a cabo y tienen algunos las capacidades de hacerlo. También está la otra tesis de que esto es realizado por el crimen organizado, pero el servicio fue comprado, si podemos colocarlo así, por terceros. Sí, yo estaba escuchando en la mañana una conversación que estaba en Radio Infinita con Cox, el abogado Cox, que era parte de la Delegación de Derechos Humanos en Venezuela, que lo sacaron de ahí, y señalaba justamente dos cosas. Una, que si esto correspondía al crimen organizado, estábamos viendo un aparataje mucho más sofisticado de lo que se conocía como crimen organizado aquí en Chile. Entonces era preocupante ya, si es que era el crimen organizado, que estuviéramos viendo estas formas. Recordemos que fue secuestrado de su casa a las 3 de la mañana, con todo el aparataje muy similar a la policía de investigaciones, entonces correspondía a algo como más forzado. Y segundo, que si es que provenía de lo que estaba pasando en Venezuela, de algo organizado por el gobierno, también era de alta preocupación por las personas que estaban allá, porque él hacía recuerdo de que el teniente había protestado otras veces para levantar como los secuestros que estaban ocurriendo dentro de Venezuela y el amedrentamiento específico que ocurría allá, y como habían sacado además a la delegación que investigaba los derechos humanos, decía, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que no los podemos dejar solos. ¿Qué es lo que pasa en Venezuela en este minuto, que están como a merced de un dictador y que necesitan cierto apoyo internacional? Entonces que se pide el apoyo aquí en Chile. Y si desde los que llegan aquí en Chile, que quedan asilados, como en el caso del teniente, están todavía con una mayor indefensión. Entonces por ahí también era compleja la situación que había pasado en esta circunstancia, tanto si era como de crimen organizado como de las personas, de lo que estaban viviendo actualmente en Venezuela. Sí, creo que es bastante complejo y esto es nuevo para los chilenos. Para nosotros, y aquí volvemos al tema de la educación y los superlunes y los supermartes. Y la mayoría de la gente se está haciendo una opinión en base a ciertos supuestos, y esto no tiene que ver con que la gente sea tonta, como le dicen, no, sino que faltan los elementos de análisis. Nosotros, en nuestra educación, pública o privada, no tenemos alcance. Estamos viendo a los griegos, estamos viendo la historia para atrás, pero la actual no tenemos herramientas para analizarla. Me hago cargo de eso porque vivo haciendo entrevistas y lo particular es que
hay un desconocimiento de cómo funcionan las políticas, los pensamientos políticos, el análisis económico, cómo se relaciona un país con otro, lo que está pasando ahora en Cuba. Recordemos que Cuba acaba de pedirle ayuda a la ONU por el tema de la alimentación, lo que está pasando en Haití, o sea, lo que pasa en Colombia, que está al lado de Venezuela. Todo eso como que lo vemos muy lejano, pensamos que no nos afecta. Por eso es que nos madrugamos mucho con este tipo de situaciones, por eso es que mucha gente se escandaliza y mucho afiebrado empieza a sacar teorías extrañas que a la gente le hace sentido, pero le hace sentido porque no tiene los elementos para analizarlo, no lo puedes cuestionar, no tiene el dato. Entonces, ¿de dónde podría venir el dato? Del sistema educativo, que los chicos puedan tener una mirada. Hoy día es global, un niño con su celular, casi todos tienen, celular puede tener información de cualquier lugar del mundo y puede salir cualquier teoría, como salió la vez pasada en la Tierra plana, ¿cierto? Colocando mucha gente haciendo campañas para elevar globitos, entrevistando esto lo voy a decir como un dato, porque a mí me pasó mucho, me decía, pero sabes que yo tengo un amigo que es piloto y nunca ha visto la circunferencia de la Tierra. Y yo le decía, le falta la mitad, amigo, está muy bajo todavía, pero vuela muy alto. Sí, pero la Tierra es más alta. Bueno, en fin. Entonces, como no tiene los elementos, ¿cierto? Entonces nos creemos todo lo que sale nomás. ¿Cómo le vamos a pedir a la gente que pueda analizar eso? Es inentendible. Entonces te quedas con el pensamiento que te hace sentido. Perdón, dime. Es bastante complejo, por eso te había pedido que lo conversáramos y que este tema de cómo podíamos tomarlo a nivel nacional, de qué era lo que estaba pasando, de no salir a hacer harakiri y decir, está quedando el acabose el mundo, pero valía la pena echarle un vistacito de qué era lo que estaba pasando y cómo esto nos podía afectar también. Ojo, que los políticos tienden, estoy en un programa de política, pero los políticos, los que nos están escuchando, tienden a acarrear agua a sus molinos, entonces tienen una visión de la vida y desde ahí te enfocan y te entregan la verdad revelada. Entonces te dice, señor, señora, esto es lo que pasa. Entonces la señora y señora que está escuchando, que es del mismo sentimiento político, dice, si lo dice mi líder político, entonces debe ser cierto. Y sale el otro hablando su propia tesis y le habla a su propio público y ahí nos enfrentamos. ¿Qué capacidad tenemos los que quedamos en medio de analizar? Está fregado el tema. Pues, si es el crimen organizado, yo creo que es más preocupante que si fuera el gobierno venezolano, en mi percepción personal. Yo también creo lo mismo, porque ahí es hasta dónde pueden llegar, porque finalmente si fuera solamente el tema de Venezuela, de si fuera de allá van a ver cosas que los afecten directamente a ellos, pero si es el crimen organizado, entonces estamos como todos mucho más expuestos, sí. Claro que sí, porque hay que pensar que esta gente se viste, no que se pareciera a la PDI, se viste de forma similar a la PDI, sabe dónde están las cámaras, sabe cómo taparse los rostros, supo dónde estaban, que no habían otras patrullas, que no había nada, hicieron todo muy limpio, usaron el lenguaje adecuado, porque nadie dice, el que se presentó tenía acento extranjero, en ninguna de las clases, que sabemos hasta el momento que después se hizo la investigación secreta, pero hasta ese momento los colegas que reportearon el tema, ninguno estableció, o por lo menos yo no lo escuché, que dijera, la persona no le llamó la atención, que los PDI tuvieran acento extranjero, no se menciona eso, entonces se preocuparon hasta ese detalle. Dato curioso, hay una querella contra Waze. Sí la vi, porque podía decir dónde estaban los carabineros, entonces con eso les entregaban información privilegiada a los delincuentes para poder ir a hacer portonazos más fáciles. Sí, y efectivamente. Oye, y lo otro es que encontraron el auto del secuestro y estaba sin ninguna huella digital, por lo tanto el auto fue limpiado. Se cubrieron todas las huellas, literalmente, todos los pasos. Está muy, muy interesante ahí. Bueno, querido Cristian, acabamos de llegar al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por prestarnos tu cabeza en este minuto para poder analizar todo lo que estaba pasando, porque este es un caso complejo que espero no tengamos muchas cosas más, pero lo más probable es que algo más sepamos al respecto. Así que yo solamente decirle a la gente, Rocío, disculpa que te interrumpa, decirle a la gente que si esperaba una respuesta, hasta este momento no la tiene nadie. Estamos hablando de tesis, no alcanza a hacer hipótesis, tarea para la casa del diccionario, la diferencia. Dice, ¿por qué no dice hipótesis? Porque creo que no tenemos los suficientes datos. No tenemos los suficientes datos. Y en eso hay que ser responsable con ese tema. Y escuchar los comentarios que se puedan dar en los medios de comunicación, pero pensando que no tienen todos los datos. Eso. De todas maneras, y por eso nosotros tratamos de hacer un análisis para que ustedes mismos se hagan sus propias opiniones de qué pensar al respecto y qué pasa si es A o B. Muchas gracias, Cristian, por conversar con nosotros el día de hoy, y a todos los que se sumaron los dejamos invitadísimos para mañana a otro Política. Nos vemos. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias
Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.